Seguro que recuerdas los instrumentos de control al Gobierno que recoge nuestra Constitución. Estos son la solicitud de información al Gobierno, preguntas al Gobierno, interpelaciones, comisiones de investigación y sobre todo dos que suelen aparecer con frecuencia en los medios de comunicación: el voto o cuestión de confianza y la moción de censura. ¿Quieres conocer estos dos últimos? Atento al audiovisual. Partimos de que ambos, tanto la moción de censura como la cuestión de confianza, son dos instrumentos completamente distintos, aunque ambos se utilizan para controlar la acción de gobierno. La cuestión de confianza, regulada en el artículo 112 de la Constitución, se inicia por el presidente del Gobierno. Esta es la clave de la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros. Puede versar sobre su programa o sobre una declaración de política general. Para su aprobación se exige mayoría simple de los diputados del Congreso. Si la cuestión sale adelante, supone la continuidad del Gobierno. Si no se aprueba, comporta la caída del mismo. Hemos dicho que para que se apruebe la cuestión de confianza se exige mayoría simple. ¿Recuerdas en qué consiste esta mayoría? Hay mayoría simple si los votos a favor superan los votos en contra de las personas presentes en una sesión a la que asiste el quórum legalmente establecido. Ahora bien, ¿cuál es la razón de ser de la cuestión de confianza? Principalmente es la necesidad que pueden sentir el Gobierno en determinadas circunstancias de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de miembros del Congreso de los Diputados. Por eso solicita del mismo su confianza. El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos 350, votos a favor 183, votos en contra 148, abstenciones 19. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados. Ya hemos visto qué es la cuestión de confianza. Veamos ahora la moción de censura. La moción de censura está regulada en el artículo 113 de la Constitución. Según este artículo, la iniciativa para plantear una moción de censura corresponde exclusivamente a los miembros del Congreso, lo cual excluye la posibilidad de que el Senado exija responsabilidad política al Gobierno e implica que éste no necesita la confianza de la Cámara Alta para gobernar. La moción debe ser firmada al menos por la 10ª parte de los diputados. Con esto hay que tener cuidado, ya que una cosa es la iniciativa para plantearla, donde se precisa la 10ª parte, y otra cosa es la aprobación de la moción de censura, para la cual se necesita mayoría absoluta del Congreso. Hemos recordado anteriormente la mayoría simple, así que ¿sabrías decirnos qué es la mayoría absoluta? En la mayoría absoluta se exige el voto favorable de la mitad más una de la totalidad de las personas que legalmente son miembros del órgano de que se trate, estén presentes o no. Siguiendo con la moción de censura, ¿y si esta no prospera? Entonces los proponentes no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Cuidado, no confundas periodo de sesiones con periodo de legislatura. Los periodos ordinarios de sesiones son dos: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Y el periodo de legislatura son los 4 años que en general está el Gobierno en el poder. Además, quienes presenten la moción de censura deben proponer un candidato alternativo. Y si la moción se aprueba, recuerda, por mayoría absoluta, comporta la caída del Gobierno
y la investidura automática del candidato propuesto. ¿Cuál es la razón fundamental de la moción de censura? El hecho de que un número determinado de diputados piden que el Congreso, por mayoría absoluta, decida por votación si el Gobierno debe continuar o no. Como hemos visto en este audiovisual, existen diversos instrumentos de control al Gobierno, pero nos hemos centrado en la cuestión de confianza que se propone por el presidente del Gobierno y la moción de censura que se presenta por iniciativa del Congreso de los Diputados. En definitiva, son formas de evaluar la continuidad y credibilidad de las personas que tienen el poder político del país. Desde Máster D, esperamos que te hayan quedado claros estos conceptos. Y ya sabes que si tienes alguna duda, puedes contactar por teléfono con tu tutor.